El sol de la mañana apenas alcanzaba a calentar el suelo mojado del pequeño cementerio al borde de la ciudad. Las flores que alguien había dejado la tarde anterior ya empezaban a marchitarse, y una brisa leve traía consigo un olor a tierra húmeda y sal, como si el mar, a pocos kilómetros de allí, también llorara en silencio. Era un día cualquiera para la mayoría. Los pájaros cantaban como si nada hubiera cambiado, pero en un rincón olvidado entre tumbas agrietadas y lápidas con nombres cubiertos de musgo, un niño se sentaba solo. No debía tener más de 8 años. Estaba delgado, con la ropa sucia y arrugada, como si llevara días sin un techo. Su chaqueta era demasiado grande para su pequeño cuerpo y sus zapatillas rotas dejaban ver los calcetines mojados. Pero lo que más llamaba la atención no era su aspecto, sino su silencio. Ese silencio denso, casi sagrado, que rodea a quienes han perdido demasiado pronto. Frente a él, una tumba sencilla, sin flores frescas, sin visitas. Solo una placa de mármol blanco con un nombre latino grabado con letras doradas ya desgastadas. Isabel Márquez, madre y amiga fiel. Siempre con nosotros. El niño no lloraba. Tampoco hablaba. Solo observaba la tumba como si esperara que algo sucediera. Sus manos estaban juntas sobre las piernas, y en su rostro había una mezcla de paz y dolor tan profunda que hacía difícil mirarlo por mucho tiempo sin sentir un nudo en la garganta. Nadie parecía haber notado su presencia. Ni los jardineros del cementerio, ni los visitantes ocasionales que dejaban flores y partían con prisa. Él estaba allí desde temprano, desde antes de que abrieran las puertas. A unas calles de distancia, en la pequeña parroquia de San Miguel, el padre Antonio acababa de terminar la misa matinal. Era un hombre de rostro duro y cejas gruesas, con manos firmes de quien ha trabajado más de lo que ha rezado en la vida. Nacido en Santo Domingo, había llegado a Miami hacía más de una década, huyendo de sus propios fantasmas. Aunque su fe seguía intacta en los sermones, algo dentro de él había empezado a apagarse desde la muerte de su hermana menor, Isabel, la misma cuyo nombre estaba grabado en aquella tumba olvidada. Ese día algo lo hizo cambiar su rutina. Normalmente, después de la misa, volvía a su habitación, revisaba documentos, preparaba la homilía del domingo. Pero esa mañana, al cerrar la iglesia, una sensación inexplicable lo empujó a caminar. No tenía destino, solo caminó, y sin darse cuenta sus pasos lo llevaron al cementerio, como si alguien lo guiara sin que él lo supiera. Cuando llegó, no esperaba ver a nadie, mucho menos a un niño solo, sentado frente a la tumba de su hermana. Se detuvo unos metros atrás, sin saber si acercarse o dar media vuelta. Había algo inquietante y hermoso en esa escena, el contraste entre la infancia abandonada y la muerte callada, entre la fe que se va perdiendo y la esperanza que aún resiste. El padre Antonio carraspeó suavemente, como para anunciar su presencia sin romper la paz del momento. El niño no se sobresaltó, tampoco se giró. Solo dijo en voz baja, sin mirar atrás: «Ella me dijo que viniera, que usted vendría». El sacerdote sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Ella? ¿Quién? ¿De qué hablaba? Caminó lentamente hasta quedar a su lado y al ver la tumba su corazón dio un salto. Era la de Isabel, su Isabel. ¿Cómo podía saberlo ese niño? ¿Quién le había dicho que ella estaba enterrada allí? ¿Quién eres tú, hijo?, preguntó, sin lograr ocultar la emoción ni el desconcierto en su voz. El niño lo miró entonces por primera vez. Tenía unos ojos grandes, oscuros, con una luz tranquila pero intensa, como si conociera verdades que ningún adulto se atrevía a enfrentar. No respondió de inmediato. Solo señaló la tumba con la cabeza y dijo, casi susurrando: «Ella me habló en sueños. Me dijo que usted estaba triste, que no podía perdonarse algo, y que si me sentaba aquí, usted vendría». El padre Antonio sintió que el aire le faltaba. Dio un paso atrás, como si las palabras del niño lo hubieran golpeado en el pecho. Desde la muerte de Isabel, nunca había compartido con nadie la culpa que lo consumía. Él había llegado tarde. La noche que ella murió, él había prometido estar a su lado, pero se retrasó.
Se perdió en sus obligaciones, en su miedo, en su orgullo. Y cuando llegó al hospital ya era tarde. Isabel se había ido sin despedirse. ¿Cómo sabes tú eso?, preguntó con la voz quebrada. El niño no respondió directamente. Solo bajó la mirada y colocó una pequeña flor blanca, marchita, sobre la tumba. Ella no está enojada. Solo quiere que vuelva a hablar con Dios, como antes. Por un instante, el sacerdote pensó que todo era una coincidencia, que el niño estaba inventando, repitiendo frases que había escuchado en alguna parte. Pero algo dentro de él, algo que no sabía que aún vivía, empezó a temblar. No era miedo, era reconocimiento. Se sentó junto al niño en silencio, y durante largos minutos ninguno de los dos dijo nada. El viento soplaba suave y el sol empezaba a calentar la tierra mojada. Parecían dos figuras sacadas de una pintura antigua. El sacerdote vencido por su pasado y el niño, como un pequeño profeta sin nombre, trayendo consuelo con su sola presencia. A lo lejos, un cuervo graznó y el sacerdote recordó un pasaje de las Escrituras que no había leído en años. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese niño pensó no había venido por casualidad. Era un mensaje, una respuesta, un inicio. El padre Antonio no sabía cuánto tiempo había pasado desde que se sentó junto al niño. No había mirado su reloj. No había recibido llamadas. Nada más importaba en ese momento que aquella quietud compartida, aquella extraña paz que lo abrazaba por dentro, tan distinta a la soledad pesada que había cargado por años. Pero cuando por fin se atrevió a volver a hablar, su voz ya no sonaba como la del sacerdote firme y lógico de siempre. Sonaba como la de un hermano dolido, como la de un hombre pequeño frente al misterio. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó sin esperar nada concreto. «Matías», respondió el niño con naturalidad sin apartar la vista de la tumba. Antonio tragó saliva. Ese nombre no le era desconocido. Isabel, em suas últimas cartas, havia mencionado um menino que cuidava dela no hospital, que lhe levava flores roubadas do jardim da casa vizinha e que ficava sentado em silêncio, como se a compreendesse mais do que os próprios adultos. Um menino que desapareceu misteriosamente logo após sua morte. Seria possível que... ¿Vivías con ella?, insistió sin saber si quería de verdad la respuesta. No. Solo la escuchaba, respondió Matías, levantando finalmente la mirada hacia él. Cuando nadie hablaba con ella, yo sí lo hacía, a veces sin palabras. El padre sintió una punzada de vergüenza. Él, su propio hermano, había fallado en acompañarla en sus días finales, y aquel niño, desconocido, había estado allí, en silencio, sin exigir nada, solo siendo presencia. Una presencia que ahora, sin explicación alguna, reaparecía ante él como si el tiempo no hubiera pasado. «¿Y ahora dónde vives, Matías?», preguntó con suavidad. El niño tardó en responder. Se encogió un poco de hombros como si no entendiera bien la pregunta o no supiera cómo poner en palabras su realidad. «Donde me dejan estar», dijo al fin bajando la voz. «A veces en el porche de la señora Carmen, otras en el callejón detrás de la panadería. Depende del día y de la lluvia». Las palabras le cayeron a Antonio como un balde de agua fría. Aquel niño estaba solo, totalmente solo, abandonado. Y aún así no se quejaba, no pedía, no lloraba. Solo hablaba con una calma que desarmaba cualquier defensa. Aquella pureza silenciosa era más fuerte que cualquier sermón. Antonio respiró hondo mirando al cielo por un instante. Las nubes empezaban a disiparse. Era como si el clima, el tiempo y hasta el mismo universo estuvieran ajustándose a ese encuentro. «¿Te gustaría venir conmigo?». «A la parroquia. Tenemos pan fresco esta mañana. Y café caliente». El niño lo miró largo como si pesara sus palabras. Luego asintió con lentitud. «¿Pero puedo volver aquí después?». «Claro que sí, Matías. Puedes venir siempre que quieras. Esta tumba también es tuya si así lo sientes». Ambos se levantaron despacio, como si el momento mereciera respeto. El padre le ofreció la mano y Matías dudó por un segundo antes de tomarla.
La suya era pequeña, tibia, con la piel curtida por el sol, pero había fuerza en su apretón. Una fuerza que Antonio no esperaba encontrar en alguien tan joven. Caminaron en silencio de regreso a la parroquia. Algunos transeúntes los miraban, pero nadie se detenía. A los ojos del mundo probablemente eran solo un sacerdote y un niño cualquiera. Pero para Antonio, cada paso junto a Matías era un eco del perdón que no se atrevía a pedir y una segunda chance que no pensaba desperdiciar. Al llegar a la parroquia, la señora Marta, que ayudaba con la limpieza y los desayunos comunitarios, arqueó las cejas al ver al padre entrar con el niño. ¿Y este pequeño ángel?, preguntó con ternura. Un visitante importante, respondió Antonio. Uno que viene de parte de Isabel. Marta no entendió del todo, pero asintió con una sonrisa maternal y corrió a calentar panecillos. Sentados en la cocina de la parroquia, Matías comió con una calma ceremoniosa. No devoraba la comida como lo haría cualquier niño con hambre. La masticaba despacio como quien honra cada bocado. Antonio lo observaba, fascinado, casi con devoción. Había visto miles de personas pasar por aquella cocina, necesitados, pecadores, creyentes, cínicos, pero nunca alguien como él. Había algo no dicho en Matías, algo que no se podía enseñar ni aprender, algo que ni siquiera parecía humano. ¿Una misión? ¿Una señal? ¿Y qué más te dijo Isabel?, preguntó con voz queda. El niño levantó la mirada. Sus ojos brillaban por el vapor del café caliente. Que usted aún tiene cosas por decir, pero su corazón está dormido. Ella quiere que lo despierte. La frase hizo que el sacerdote se enderezara en la silla. Nadie, absolutamente nadie, había tocado ese rincón de su alma en años. Él, que predicaba sobre la fe, había dejado de rezar con el corazón. Todo era estructura, rutina, deber. Pero el fuego, ese fuego que alguna vez lo hizo llorar en oración, había desaparecido desde que Isabel partió. ¿Y cómo se despierta el corazón?, preguntó como si fuera él ahora el niño que necesitaba guía. Matías bajó la mirada al pan que le quedaba y lo partió en dos, ofreciendo una mitad al sacerdote. Con gestos, dijo, como este. Antonio sintió que los ojos se le humedecían. Nadie le ofrecía pan desde hacía años. Él daba. Siempre daba. Pero recibir de alguien más y menos aún de un niño era algo que lo desarmaba completamente. El resto de la mañana pasó entre palabras suaves y silencios significativos. Matías no preguntaba nada sobre Dios, ni la Biblia, ni la iglesia. Solo observaba, escuchaba, sonreía con ternura y decía frases que parecían sacadas de un libro antiguo, como si su alma tuviera muchas más estaciones que su pequeño cuerpo. Cuando el sol empezó a bajar, Antonio le ofreció una habitación en la parroquia para descansar. Matías aceptó, pero pidió antes volver al cementerio al día siguiente. El sacerdote prometió que así sería. Esa noche Antonio no pudo dormir. Se sentó frente al altar, con las luces apagadas, y por primera vez en muchos años lloró. Lloró no solo por Isabel, sino por todo lo que había enterrado con ella. Su inocencia, su compasión, su vocación profunda. Y entre lágrimas agradeció a Dios por haberle enviado a Matías. A la mañana siguiente, antes incluso de que los primeros rayos del sol tocaran el campanario de la parroquia, el padre Antonio ya estaba de pie. No había dormido mucho, pero sentía algo distinto en el pecho. Una energía cálida, desconocida, como si una ventana interior se hubiera abierto tras años de oscuridad. Aquel niño Matías no solo le había traído recuerdos, le había traído vida. Y con ella, un llamado. Preparó 2 cafés calientes, envolvió panecillos en una servilleta de tela y fue hasta la habitación de huéspedes donde Matías había pasado la noche. Abrió la puerta con suavidad y encontró al niño sentado en la cama, vestido, con las manos juntas sobre las rodillas, como si lo esperara desde hacía horas. No estaba dormido, no parecía cansado. Solo lo miró y sonrió, como si supiera que ese día sería especial. ¿Listo para volver con Isabel?, preguntó el sacerdote. Matías asintió en silencio. Caminaron lado a lado bajo el cielo anaranjado de la mañana.
La ciudad aún despertaba. Algunas ventanas se abrían, los primeros autos cruzaban la calle y los pájaros comenzaban su canto. Pero entre ellos dos reinaba un silencio distinto. No era incómodo, era sagrado, como si el niño y el sacerdote caminaran dentro de una misma oración sin necesidad de palabras. Al llegar al cementerio, se detuvieron frente a la tumba de Isabel. Matías se agachó, retiró cuidadosamente una hoja seca del mármol y sacó de su bolsillo una pequeña flor blanca, fresca. ¿Dónde la había conseguido? Antonio no sabía, mas algo dentro de él le decía que aquella flor no era de este mundo. El niño la colocó con ternura sobre la tumba y luego se sentó como el día anterior. El sacerdote, sem entender muito bem por qué, se ajoelhou. «Ela está aquí», murmuró. Matías no respondió de inmediato. Cerró los ojos por un instante, respiró profundamente y luego dijo: «Ella nunca se fue, solo cambió de forma. Está en lo que usted extraña, en lo que usted calla, en lo que aún no perdonó». Las palabras le llegaron a Antonio como flechas suaves pero certeras. Se sentía desnudo, expuesto. Años enteros de silencio, de culpa, de oraciones mecánicas. Y ahora un niño sentado frente a una tumba era capaz de tocar fibras que él mismo había olvidado que existían. «Yo la fallé», confesó con lágrimas acumulándose en sus ojos. «No llegué a tiempo. Me distraje. No estuve allí cuando más me necesitaba». «Ella lo sabía», respondió Matías. «Y lo entendió. Lo que no entiende es por qué usted dejó de hablar con Dios». Antonio sintió que algo se rompía por dentro, como una presa que ya no aguantaba más. Cayó de rodillas completamente, con el rostro hacia la tierra, y lloró. No un llanto ruidoso, sino ese llanto seco, profundo, que nace desde la raíz del alma. Lloró por su hermana, por él, por todos los que no pudo salvar, por todo lo que cayó durante años en nombre de una fe que se había vuelto fría. Y entonces Matías se acercó, colocó una mano pequeña y cálida sobre su hombro. No dijo nada, no rezó, no predicó, solo estuvo ahí. Después de unos minutos Antonio levantó la cabeza y sin saber por qué empezó a hablar. Pero no al niño, no a sí mismo. Hablaba con Dios, con la misma intimidad de cuando era seminarista, con la misma emoción que había sentido cuando fue ordenado, con la sinceridad de quien ya no tiene máscaras, y por primera vez en muchos años sintió que alguien lo escuchaba. «Señor», dijo entre susurros, «si alguna vez me olvidé de ti, si endurecí mi corazón, perdóname. No quiero seguir fingiendo que creo. Quiero volver a sentir. Quiero volver a ti como cuando era niño, como Matías». Matías sonrió, y por un instante sus ojos brillaron con una luz que no parecía reflejar solo el sol. El sacerdote lo miró, maravillado sin entender del todo qué estaba ocurriendo. Era como si estuviera frente a algo divino y al mismo tiempo absolutamente humano. «Gracias, hijo», dijo Antonio con la voz rota. «Gracias por venir. Gracias por despertarme». Matías lo miró con dulzura. «Ella me lo pidió, pero usted fue quien decidió escucharse a sí mismo». Entonces ocurrió algo inesperado. Antonio impulsivamente buscó su cuello, desató la pequeña cruz de madera que había usado desde sus tiempos de misión y la colocó en las manos del niño. «Es tuya», le dijo, «para que recuerdes que también fuiste enviado». Matías no dijo nada. Solo cerró sus pequeñas manos sobre la cruz y asintió. Al levantarse, Antonio se sintió más liviano, más alto, más entero. Era el mismo hombre, pero algo había cambiado. No podía explicar qué, pero lo sabía. Sentía en su interior un fuego nuevo, una claridad antigua. Caminó junto a Matías de regreso a la parroquia, pero ya no como guía. Ahora eran compañeros. Al llegar encontró a Marta en la cocina. Cuando ella los vio, su rostro se iluminó. «Qué bueno que volvieron. Hoy hay más pan fresco». Y hizo una pausa observando al niño con atención. «¿Sabes, padre?
Este pequeño me recuerda a alguien. Antonio sonrió. Tal vez a quien solía ser, respondió. Esa noche Antonio decidió algo que había postergado por años. Volvió a abrir el cuarto donde guardaba los cuadernos de Isabel, aquellos que ella escribía en secreto. Allí, entre poemas y pensamientos, encontró una página doblada. Decía: si un día ya no estoy, que alguien le hable a Antonio, que le recuerde que la fe no está en los sermones, sino en las manos que sostienen, en los niños que no piden nada, en el perdón que aún no se ha dado, y que Dios nunca deja de esperar. Antonio lloró de nuevo, pero esta vez no era un llanto de culpa, era gratitud, era renacer. ¿Tú habrías hecho lo mismo en el lugar del niño? ¿Has sentido alguna vez que alguien llegó justo cuando más lo necesitabas? Los días siguientes trajeron consigo una transformación que no solo se sintió en la parroquia de San Miguel, sino también en todo el barrio. El padre Antonio, antes rígido y reservado, comenzó a caminar con otra postura. Su voz ya no era grave y cansada, sino cálida, viva. Los feligreses notaron enseguida el cambio. Algunos decían que parecía rejuvenecido, otros que sus sermones ahora tocaban el alma, no solo los oídos. Pero nadie sabía realmente lo que había pasado en aquel cementerio, solo él y Matías. El niño seguía viviendo en la parroquia. Dormía en una camita improvisada al lado de la biblioteca y cada mañana, antes que todos, barría el claustro y dejaba una flor blanca frente al altar. Siempre la misma flor, siempre fresca. Nadie lo veía recogerla. Nadie sabía de dónde venía. Era como si la naturaleza misma se inclinara para ofrecerle lo que necesitaba. Marta se encariñó rápidamente con el niño. Le preparaba chocolate caliente por las tardes y lo escuchaba con atención cuando él hablaba de cosas que a nadie más decía, de sueños con campos de luz, de palabras que no eran palabras, de silencios que cantaban. Ella lo miraba con ojos de madre y le decía: «Tú no eres de aquí, ¿verdad?». A lo que Matías respondía siempre con una sonrisa leve y la cabeza inclinada. Pero la verdadera transformación ocurrió cuando Antonio empezó a salir de la iglesia. Hacía años que no visitaba los hogares del barrio, que no entraba a los hospitales, que no se detenía a hablar con los ancianos en las plazas. Había convertido su fe en un refugio silencioso, cerrado, pero ahora, con Matías a su lado, volvió a caminar las calles. Iban juntos como una dupla imposible, el sacerdote cansado y el niño que parecía no haber conocido jamás el miedo. Una tarde visitaron a don Eusebio, un hombre que llevaba años sin salir de su casa tras perder a su esposa. Antonio había intentado hablar con él en el pasado sin éxito, pero esa vez cuando Matías se acercó y tocó suavemente la puerta, Eusebio la abrió. Lo miró a los ojos durante unos segundos eternos y luego se echó a llorar. «Ella me dijo que vendrías», murmuró entre sollozos. Antonio no comprendía. ¿Quién? ¿Qué estaba ocurriendo? Pero no preguntó. Solo abrazó al viejo, y ese abrazo fue como una cadena rota. Eusebio volvió a la misa días después con la Biblia de su esposa en las manos. El patrón se repitió. Visitaron a una mujer enferma que había dejado de hablar. Cuando Matías le tomó la mano y le susurró al oído, ella murmuró un gracias que hizo llorar a todos los presentes. Luego a un joven adicto que llevaba semanas desaparecido y apareció frente a la parroquia una noche, diciendo que había soñado con un niño que lo guiaba de regreso. Antonio empezó a comprender que lo que Matías hacía no era magia, ni truco, ni espectáculo. Era algo más antiguo, más sagrado, algo que la fe había olvidado. La presencia, estar, escuchar, tocar sin herir, callar sin huir. Y eso era lo que realmente sanaba. El sacerdote empezó a escribir. No sermones, no cartas. Escribía lo que sentía, lo que cayó por años, lo que había descubierto en Matías. Llenó cuadernos con reflexiones, con oraciones sinceras, con recuerdos de Isabel y con nuevas preguntas. Por primera vez ya no tenía miedo de no tener todas las respuestas. Había encontrado algo mejor, la capacidad de preguntar con humildad. Una noche, mientras Matías dormía, Antonio se acercó a su cama y lo observó durante largos minutos.
El niño dormía tranquilo con la cruz de madera entre las manos como un talismán. Antonio se preguntó de nuevo quién era realmente. ¿De dónde venía? ¿Por qué había aparecido justo en ese momento? Y lo más inquietante, ¿por qué él? Al día siguiente se despertó con la certeza de que debía hablar con él. No como sacerdote, sino como hombre, como hermano, como alguien que finalmente quería saber la verdad. Matías, dijo mientras desayunaban en la cocina, ¿puedo preguntarte algo sin que me respondas con un enigma? El niño rió suavemente. Puedes intentarlo, respondió. ¿Por qué viniste a mí? ¿Por qué justo ahora? Matías se quedó pensativo. Miró el café humeante, luego al padre y dijo, porque ella pidió que yo viniera, y porque usted sin saberlo también lo pidió. ¿Yo? Repitió Antonio confundido. La noche antes de encontrarme usted lloró dormido, no con los ojos, con el alma, y las almas que lloran con sinceridad siempre son escuchadas. Antonio cerró los ojos, recordaba esa noche. No había rezado, no había hablado, pero había sentido un vacío tan grande, tan insoportable, que había deseado por primera vez dejar todo, renunciar, desaparecer, tal vez morir. Y en ese abismo silencioso su alma había gritado. Matías continuó, a veces no hace falta decirlo en voz alta. Dios escucha lo que ni siquiera sabemos que estamos diciendo. Antonio asintió en silencio. Ya no tenía fuerzas para cuestionar. Solo podía agradecer. Aquel niño le estaba devolviendo no solo la fe, sino la humanidad. La capacidad de ver a Dios en los gestos pequeños, en los momentos cotidianos, en lo inesperado. Y entonces ocurrió algo inesperado. Un hombre entró en la parroquia. Tenía aspecto latino, pero con rasgos marcados por la vida en la calle. Barba desordenada, mirada esquiva, manos temblorosas. Buscaba comida, pero cuando vio a Matías se detuvo en seco. Lo miró como si viera un fantasma. Luego se acercó, sin palabras, y se arrodilló frente al niño. ¿Eres tú?, susurró. Yo te vi, en mi celda. Soñé contigo. Dijiste que saldría de ahí, que alguien me esperaría. Y salí. Me soltaron por error. Y vine aquí. Antonio no dijo nada. Solo colocó una mano en el hombro del hombre. Luego en el de Matías. No necesitaba entender. Solo presenciar. Era suficiente. El hombre que se arrodilló ante Matías se llamaba Joaquín. Había estado preso durante casi 2 años por un delito menor, pero su alma estaba más castigada que su cuerpo. En prisión había perdido la esperanza. Intentó quitarse la vida más de una vez. Y fue en una de esas noches oscuras, cuando el eco de sus pensamientos se volvió insoportable, que tuvo un sueño. Un niño de ojos profundos le hablaba desde una celda de luz, diciéndole con voz tranquila: no es tu final. Afuera alguien todavía cree en ti. Despertó sudando con las manos temblorosas. Pensó que había sido una alucinación, pero algo en su interior cambió. Empezó a escribir, a leer los libros viejos de la capilla, a callar cuando antes gritaba. Y un día, por lo que llamaron un error administrativo, fue liberado antes de tiempo. No tenía familia, amigos, ni un centavo en el bolsillo. Solo el recuerdo del niño del sueño. Vagó por la ciudad durante días, guiado por una intuición silenciosa hasta que lo vio. En la puerta de una iglesia. Vivo. Real. Yo te vi, murmuró Joaquín con lágrimas en los ojos. En mi celda. Me dijiste que saldría, que alguien me esperaría. Matías lo observó con ternura, sin sorpresa. No dijo nada. Solo colocó una mano sobre la de Joaquín, y en ese gesto había más compasión que en 1000 palabras. Antonio se quedó paralizado como si fuera testigo de algo que no pertenecía al tiempo, como si el suelo bajo sus pies se abriera a otra dimensión, invisible para la mayoría. Esa noche Joaquín no durmió en la calle. Marta preparó una colchoneta en la sacristía. Al día siguiente, él estaba barriendo el patio como si hubiera vivido allí toda la vida.
No preguntó por qué lo aceptaron. No se sintió en deuda. Solo actuó, con humildad, con gratitud. Pasaron los días, y la parroquia de San Miguel se convirtió en un lugar al que venían no solo los fieles de siempre, sino también los que habían perdido la fe, los heridos, los que no sabían rezar, los que solo querían escuchar una voz amable o un silencio acogedor. Nadie sabía explicar qué ocurría exactamente, pero los rumores corrían. Decían que un niño con mirada de ángel vivía allí, que su sola presencia sanaba, que hablaba poco, pero cuando lo hacía, te atravesaba el alma. Un jueves por la tarde, mientras el cielo comenzaba a cubrirse de nubes pesadas, Matías se acercó a Antonio y le dijo con voz serena: «Es hora de volver». «¿A dónde?», preguntó el sacerdote, aunque en el fondo ya lo intuía. «Al lugar donde todo comenzó». Antonio sintió un nudo en el estómago. Supo que se refería al cementerio, a la tumba de Isabel, pero también supo que algo iba a terminar allí, algo grande, algo que no quería soltar. Caminaron en silencio por las calles húmedas. La ciudad parecía menos ruidosa ese día, como si supiera que debía callar. Al llegar al cementerio, las nubes se habían oscurecido del todo. Un trueno lejano retumbó, pero no cayó ni una gota. El aire era espeso, eléctrico, como si el cielo respirara justo antes de hablar. Frente a la tumba de Isabel, Matías se arrodilló. Sacó del bolsillo un pequeño papel doblado, con bordes gastados, y lo colocó sobre la lápida. Luego, sin levantarse, cerró los ojos y murmuró una oración que Antonio no logró entender. No eran palabras comunes. Parecían antiguos cantos sin idioma, vibraciones suaves que acariciaban el ambiente. Antonio se arrodilló también. Se sintió pequeño, se sintió niño. Recordó a Isabel, a su infancia en Santo Domingo, a los días en que creía que Dios vivía entre los manglares y los rezos de su abuela. Recordó la última vez que abrazó a su hermana y lloró. «¿Qué dice esa carta?», preguntó en voz baja, señalando el papel. «Es de ella», respondió Matías sin abrir los ojos. «La escribió para usted antes de partir». Antonio tomó el papel con manos temblorosas. Reconoció al instante la letra redonda y firme de Isabel y leyó: «Antonio, si estás leyendo esto es porque elegiste el amor sobre la culpa, elegiste volver a mirar al cielo con esperanza, elegiste volver a ti. No te fallaste, solo te escondiste por un tiempo. Dios nunca dejó de esperarte, y yo siempre estuve aquí, en tu silencio, en tus dudas, en tu necesidad de volver a sentir. Gracias por recibir al niño, gracias por dejarte tocar. Vive con el corazón despierto, y recuerda, hasta la fe que se quiebra puede florecer». Antonio soltó un suspiro que parecía arrastrar años de peso. Cerró los ojos y apretó el papel contra su pecho. Cuando los volvió a abrir, Matías ya no estaba. No lo vio irse. No escuchó pasos. No sintió viento. Simplemente ya no estaba. Corrió entre las tumbas. Gritó su nombre. Buscó detrás de las estatuas, junto a los cipreses, en los pasillos de piedra. Nada. Solo la cruz de madera que una vez le había dado, ahora colocada con delicadeza sobre la flor blanca en la tumba de Isabel. Matías se había ido. Antonio se quedó allí de pie, bajo el cielo gris, sintiendo que una parte de su alma quería correr tras él, pero otra parte comprendía que su misión había terminado. No supo cuánto tiempo permaneció allí. Tal vez minutos, tal vez horas. Pero cuando regresó a la parroquia, lo hizo con los ojos brillando como hacía años no brillaban. Marta lo vio llegar y no preguntó. Joaquín se acercó y lo abrazó sin palabras. Antonio guardó silencio. Solo colocó la cruz de Matías en el altar, junto a la vela más antigua del templo. Esa noche escribió en su diario: «Hoy comprendí que los ángeles no siempre tienen alas. A veces llegan sucios, cansados, callados, y te sientan frente a tu propia alma. Matías no era de este mundo, o tal vez sí, y solo estaba más cerca del cielo que todos nosotros.
Desde entonces, cada año, el padre Antonio regresa al cementerio el mismo día y a la misma hora. Lleva consigo una flor blanca y una copia de la carta de Isabel. Se sienta frente a la tumba y espera. A veces dice que escucha pasos suaves detrás de él, a veces una risa lejana, a veces siente una pequeña mano sobre su hombro, pero nunca se gira, porque entendió que hay presencias que no necesitan cuerpo, solo corazón. Y cuando los niños del barrio le preguntan quién era Matías, él sonríe y responde: era un niño que cambió mi destino. Si esta historia tocó tu corazón, coméntanos desde dónde nos ves y suscríbete. Comparte este video con alguien que todavía espera una señal.